Bien, hermanos, en esta serie, hermanos, que hemos venido desarrollando y que hemos titulado En busca de la santidad, nos encontramos ya tratando con las últimas enseñanzas, y precisamente, hermanos, se trata del último medio para nuestra santificación, y me refiero a la responsabilidad, hermanos, que tiene todo creyente de mortificar el pecado que aún mora en él. Como les leía al hermano en Romanos 13, ahí en Romanos más bien 8, versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, esta responsabilidad manifiesta algunos impedimentos que son propios de ella, y debido a nuestra corrupción interna que se opone al cumplimiento de este deber, es que nos resulta dificultoso llevar a cabo con esta responsabilidad. Y debo decir, hermanos, que en ninguna época ha sido agradable para el creyente mortificar el pecado, pero en la época que nos ha tocado vivir resulta más dificultoso que en épocas pasadas, y esto debido fundamentalmente a dos cosas. Por un lado, por la ignorancia predominante en la iglesia, o la ignorancia en la iglesia en la actual época que vivimos respecto a este asunto. Hermanos, muchas personas que profesan hoy la fe ignoran esta doctrina de la mortificación del pecado. Ellos ni siquiera saben qué es esto. Es muy raro escuchar predicar sobre la mortificación del pecado. De hecho, muchos que se declaran cristianos afirman nunca haber escuchado de este asunto, de la necesidad de negarnos a nosotros mismos, y por eso viven vidas como viven. Y piensan que el cristianismo es vivir como nosotros queremos. Peor aún, muchos piensan que pueden llegar al cielo sin ser santos, pero la Escritura de manera clara y categórica dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que debemos, hermanos, luchar por mortificar toda inclinación y toda comodidad y deseo carnal que todavía se encuentra en el creyente. Pero por otro lado, hermanos, nos encontramos en la época que nos ha tocado vivir. Resulta más dificultoso que en épocas pasadas el cumplimiento de esta responsabilidad, debido a que ha sido influenciada por la ley del mínimo esfuerzo. Hermanos, esta época o esta generación en la que nos ha tocado vivir ha sido permeada o influenciada por la ley del mínimo esfuerzo. Y yo sé, hermanos, debido al avance tecnológico que permiten al hombre hacer cientos de cosas con el más mínimo esfuerzo, varios aspectos de su vida cotidiana se han hecho más sencillos y continuarán haciéndose más sencillos a medida que esto vaya avanzando. Ahora, no es un problema, hermanos, en sí mismo. No estamos en contra del adelanto tecnológico. El problema es cuando esto llega a convertirse en una filosofía. Hermanos, no estamos en desacuerdo que las mujeres antes lavaban ropa en un lavadero, en una piedra, en un río, y les resultaba más dificultoso en lugar de ahora lavar en una lavadora que les resulta más práctico y más sencillo. La forma de cocinar es más práctica que en tiempos anteriores, y no estamos hablando en contra de eso. Y qué bueno, hermanos, que la vida se haga sencilla en los trabajos y las actividades que nos resulta, y no estamos en contra de ellos. Lo que estamos en contra es que este sistema de vida se convierta en una filosofía de vida, y es precisamente lo que está pasando en nuestro tiempo. Queremos alcanzar resultados instantáneos sin el más mínimo esfuerzo. Por eso es que hay sopa instantánea, café instantáneo, y muchos que profesan la vida cristiana quieren una santidad instantánea. Ellos piensan que solamente es orar y la santidad va a venir en un momento a otro, y ellos en un momento a otro se convirtieron en santos sin hacer ni mover un dedo. Eso no va a pasar, hermanos. La Biblia nos manda a esforzarnos en meditar en el libro de la ley, a buscar y hacer uso responsable y fielmente de los medios de gracia. Pero lastimosamente ellos quieren resultados rápidos con el mínimo esfuerzo. Y esta forma de pensar nos lleva a evadir toda responsabilidad que vaya en contra de nuestros deseos y de nuestra comodidad. Y también a evadir cualquier tipo de esfuerzo nuestro. Pero, hermanos, yo encuentro en la Escritura que Dios siempre ha
mandado al hombre a que se esfuerce. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Josué? Pablo dice que ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor. Hay un esfuerzo siempre, hay una responsabilidad que llevar y eso requiere esfuerzo. Pero hermanos, hoy hemos encontrado una generación en la cual quiere no morir a la carne, no esforzarse en hacer esto. Y por tal razón debemos duplicar nuestros esfuerzos porque nuestra carne se va a resistir a esta responsabilidad que tenemos de mortificar el pecado. Al deber que tenemos de negarnos a nosotros mismos, al deber que tenemos de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y de hecho, hermanos, los deseos de la carne son violentos en nosotros y tenemos que batallar contra ellos. De manera que debemos duplicar nuestros esfuerzos en el cumplimiento de esa responsabilidad que todo cristiano tiene. Hermanos, de hecho, vuelvo a reiterarlo, no es una opción, no es una sugerencia, es un deber que todo hijo de Dios tiene. Y solamente este deber lo pueden llevar a cabo los creyentes. El impío está lejos de esta responsabilidad porque él no tiene la capacidad ni la gracia de Dios para llevar a cabo esa tarea. Bueno, habiendo visto, hermanos, ya la responsabilidad que tiene todo creyente de mortificar el pecado remanente, las razones que tenemos para mortificar el pecado, y tercero, la mortificación del pecado en el Espíritu, veamos en esta mañana, en cuarto lugar, la naturaleza de la mortificación del pecado. Ya hemos hablado de la responsabilidad que tiene todo creyente de mortificar el pecado, las razones que tenemos para mortificar el pecado. Ya miramos la mortificación del pecado en el Espíritu. Ahora veamos en esta mañana la naturaleza de la mortificación del pecado. Ahora, cuando yo hablo de la naturaleza de la mortificación del pecado, estoy hablando de qué es la mortificación en sí. ¿Qué es eso de mortificar el pecado? Cuando hablamos de la naturaleza de la mortificación, estamos hablando del qué de este asunto. Es decir, vamos a dar una explicación de lo que en sí es la mortificación del pecado. Y yo creo que, hermanos, aquí tengo que ser humilde porque para esto voy a seguir la misma estructura que John Owen, el puritano del siglo XVII, utilizó en su libro La mortificación del pecado, el libro de John Owen en el volumen 6 sobre este punto. Entonces, primero, siguiendo la estructura de él, primero veremos lo que no es la mortificación del pecado. Vamos a ver una explicación negativa, lo que no es la mortificación del pecado, para que en segundo lugar pasemos a considerar lo que sí es la mortificación del pecado. Entonces, primero miraremos lo que no es para pasar luego a decir lo que sí es. Entonces, veamos nuestro primer encabezado. Lo que no significa mortificación del pecado o mortificar el pecado. Y lo que vamos a hacer en este punto es explicar cuatro cosas que no significa que estemos mortificando el pecado. Porque quizá usted esté pensando que está mortificando el pecado cuando en realidad eso no es mortificar el pecado. ¿Y qué son esas cosas? Bueno, en primer lugar, mortificar el pecado no significa destruirlo completamente ni erradicarlo definitivamente del corazón. En primer lugar, la mortificación del pecado no significa destruirlo completamente ni erradicarlo definitivamente del corazón. Hermanos, mortificar el pecado no es matarlo por completo, eliminarlo y destruirlo para que tenga más control ni resistencia más en nuestros corazones. Es verdad, hermanos, que esto es lo que se procura alcanzar y nosotros procuramos mortificar totalmente y erradicar el pecado. Pero esto no será alcanzado en esta vida. Sin lugar a dudas, el creyente puede esperar triunfos maravillosos sobre el pecado con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de Cristo, de tal manera que pueda experimentar una victoria casi constante sobre el pecado. Y eso es lo que nos ordena el Señor Jesucristo en Mateo 5:48. ¿Se acuerda que Él nos dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Tratamos de alcanzar la perfección. Y de lo que estoy hablando, la perfección es la erradicación completa del pecado que aún mora en nosotros. Pero vuelvo a reiterarlo, hermanos, mientras estemos a este lado de la eternidad, nunca alcanzaremos a erradicar y a mortificar el pecado totalmente. Ahora bien, también el apóstol Pedro
En primera de Pedro 1:15 nos exhorta también lo mismo. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, no en alguna área de nuestra vida, no en alguna manera de nuestra vida, sino en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, en la iglesia, en la casa, en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar. Toda nuestra vida debe ceñirse a la perfección, a la santidad. Debemos buscar santidad, debemos buscar perfección en todo, pero sabiendo, hermanos, que jamás lograremos erradicar totalmente el pecado en nuestras vidas o llegar a la perfección. Y aunque debemos esforzarnos y tratar de alcanzar el ser perfectos, el ser santo, también la Escritura nos enseña que no podremos alcanzar esta meta en esta vida, sino cuando entremos en la gloria con el Señor en su venida. Eso sucederá. Por eso dice John Owen al respecto: la inexistencia del pecado es lo que se pretende. La inexistencia del pecado, dice John Owen, es lo que pretendemos. Aunque indudablemente puede lograrse un éxito maravilloso y una eminente victoria contra cualquier pecado por el Espíritu y la gracia de Cristo, de modo que un hombre pueda tener un triunfo casi constante sobre él, un completo asesinato y destrucción de él, el cual no se dará, no se puede esperar en esta vida. O sea que nadie pretende aquí que por mucho que se esfuerce en mortificarlo, no llegaremos a ser perfectos. Eso fue precisamente lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:12. Capítulo 3, versículo 12 de Filipenses dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo conocía que a pesar de todos sus logros, aún no había alcanzado la perfección. Y hermanos, ¿y qué más que Pablo? Que él llegó a decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, Pablo estaba seguro de la obra de gracia que se estaba desarrollando en él, a tal punto de decir que lo imiten a él porque él está imitando a Cristo, que en última instancia, imitar en este caso a Pablo era imitar realmente al Cristo que se estaba formando en Pablo. No obstante, este conocimiento no le impedía continuar hacia el blanco. Él sabía que aunque no había alcanzado la perfección en este mundo, no le impedía continuar hacia el blanco, es decir, hacia el blanco de la perfección, hacia el blanco de una santidad gloriosa. Y noten lo que sigue diciendo él en este versículo. Ahí en Filipenses 3:12, sigue diciendo: sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, aferrarme a aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Y qué está diciendo? Pues ser perfecto. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Y cuál es adelante? Prosigo a la meta del supremo, o el premio del supremo llamamiento de Dios, es en Cristo Jesús. Lo que él dice es, él quiere ser como Cristo. Él quiere llegar a eso, sabe que aquí en este mundo no lo va a alcanzar jamás, pero cuando estemos en la gloria, en la segunda venida de Cristo, alcanzaremos. Pero eso no nos exime de que sigamos en esa meta, en esa línea hacia ese propósito. Y aunque Pablo sabía muy bien, en él todavía moraba el pecado, también sabía muy bien que su cuerpo que no sería transformado ni glorificado hasta esta segunda venida de Cristo. Así que mortificar el pecado no significa destruirlo completamente ni erradicarlo definitivamente del corazón. Eso exime eso que llamamos el perfeccionismo. Pero, en segundo lugar, la mortificación del pecado tampoco significa tratar de disfrazarlo. Hay muchas personas que piensan que el pecado lo han mortificado cuando lo que han hecho es disfrazarlo un pecado de otra manera. Hay veces que pecados se visten de piedad. Hermanos, tristemente debemos reconocer que una persona puede dejar en forma externa la práctica de muchos pecados mientras que sigue deseando hacerlos. Esa es una de las situaciones. Puede ser que esta persona ya no practique externamente en sus actos lo que antes cometía, pero en el corazón está el deseo vehemente de llevar a cabo esas cosas que hacía antes. Otras personas pueden pensar que eso era
esa persona ha sido cambiada, pero tal persona solamente ha añadido a sus pecados anteriores el horrible pecado de la hipocresía y así ha encontrado el camino más seguro que conduce al infierno. Ahora me explico, hermano, puede ser que una hermana llegue a la iglesia, quizá esta hermana tenga problemas con su orgullo, por su forma de vestir, sus vestidos son lo último grito de la moda, vestidos de marca, y el orgullo la lleve a ver a las demás hermanas por encima del hombro. Pero resulta que un día esta hermana comenzó a escuchar una enseñanza sobre el orgullo y la modestia cristiana, y ella comenzó a tratar y dice, bueno, voy a cambiar mi forma de vestir, y voy a ser un poco más recatada y modesta en mi forma de vestir, y cambió su forma de vestir. Pero ahora esta hermana, que antes miraba por encima a los demás, encima de su hombro, ahora también hace lo mismo, pero porque se siente más espiritual que los demás. Ahora, noten cómo el pecado cambió, ¿no? Simplemente siguió siendo orgullosa, cambió su forma externa, pero el pecado del orgullo siguió allí. Ahora también puede ser que un hermano tenga problemas con la ira. Con la ira no se controlaba fácilmente, y ahora resulta que él sale a predicar el evangelio y fácilmente cae en contienda con otros, pero él ahora llama a esta ira celo santo. Y ahora va a decir, no, es que el Señor Jesucristo también se airó de esa manera y se salió de de las ropas. Y ese hombre piensa que ha controlado su ira cuando realmente la ira pecaminosa sigue en la misma tónica, pero disfrazada con otro ropaje. Lo mismo que esta mujer. Muchas veces nosotros nos engañamos creyendo que hemos mortificado el pecado cuando simplemente le hemos cambiado de ropa, de disfraz. Se ha disfrazado de otra manera, pero sigue siendo la ira pecaminosa, sigue siendo el orgullo. Es decir, hermano, esa persona ha sustituido un pecado por otro. Por eso en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 13, se nos da una advertencia de ser endurecidos por el engaño del pecado. Y endurecidos, noten que dice por el engaño del pecado. Hermanos, la naturaleza del pecado es el engaño. Y como el pecado es engañoso, nos va a engañar y él se va a camuflajear pensando que ya no estamos pecando, pero en realidad estamos pecando de otra forma sin nosotros saberlo. El pecado es tan engañoso que a menudo nos puede hacer creer que lo hemos vencido, pero en realidad lo que hemos hecho es disfrazarlo. Mortificar el pecado no significa sustituir un pecado por otro. Y en la Biblia, hermanos, encontramos un claro ejemplo de lo que es el engaño del pecado. Yo sé, por ejemplo, hay personas que dicen, yo dejé el alcohol, pero ahorita como. O sea, se dejaron la borrachera, pero la cambiaron por la gula. Hermanos, eso también es un pecado cambiado por otro, sustituido por otro. Los cristianos, usted ha escuchado esa frase hasta no muy agradable. Los cristianos no tomamos, pero comemos. Hermanos, eso es hipocresía, eso es cambiar un pecado por otro. Por ejemplo, en Hechos 8, ustedes recuerdan, hermanos, el caso de Simón el Mago, cuando Felipe va a predicar a Samaria y dice que Simón creyó al evangelio y fue bautizado, pero que este hombre, antes de ser creyente, entre comillas, porque realmente su fe no fue verdadera, decía que quería mostrarse como una persona importante dentro del pueblo de Samaria. Pero noten lo que dice, vamos a Hechos 8:9. ¿Qué pasó con este hombre? Dice así: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Noten cómo el pecado no engaña solamente a la persona que lo tiene, sino que engaña a la demás gente que lo rodea. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. O sea, este hombre quería mostrarse como alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Atónito significa maravillado. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
En ese tiempo se recibió el Espíritu Santo así, de esta manera. Acuérdense que estaban en una transición del antiguo al nuevo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿sabe qué hizo Simón? Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí de este poder, para cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué estaba buscando este hombre? Protagonismo. Miren cómo yo tengo el poder. Estaba con el mismo deseo de cometer el mismo pecado de antes. Dice, este hombre continuaba con la inclinación de llamar la atención. Versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón sustituyó el pecado disfrazado de piedad, pero sigue siendo un inconverso. Él seguía siendo un inconverso. Así también alguien puede disfrazar la ira de celo santo, de manera que mortificar el pecado no significa destruirlo completamente, ni erradicarlo definitivamente del corazón, pero tampoco significa disfrazarlo. Cuidado, hermanos, que usted esté disfrazando su pecado con una cosa o haya sustituido su pecado con otro. Y usted piense que usted ya es cristiano o usted piense que está mortificando el pecado cuando no es así. Simplemente el pecado lo está engañando a usted. En tercer lugar, mortificar el pecado no es la mejora de una naturaleza tranquila y quieta. Mortificar el pecado no es la mejora de una naturaleza tranquila y quieta. Mire, hermanos, hay virtudes naturales que ya venían con nosotros. Digo naturales porque no son producto de la gracia de Dios operada en el corazón del creyente. Hay muchas personas que sin ser cristianas son muy generosas. ¿No es así? Hay personas que sin ser cristianas son muy respetuosas, son moralistas. Y eso lo vemos, hermanos, en la sociedad. Muchas personas tienen la bendición de poseer por naturaleza un temperamento tranquilo, no se iran fácilmente, pero no son cristianos. Estas personas son calmadas y no inclinadas a enojarse fácilmente, no son ambiciosos de los bienes terrenales por naturaleza son conformistas y se resignan fácilmente. Usted los ve, esas personas taciturnas, tranquilas, y ahora tales personas pueden cultivar y mejorar esta disposición disciplinándose, meditando y actuando con prudencia, y pueden dar a otros y a sí mismas la apariencia de ser personas muy espirituales. Y algunos decimos, a esta persona lo único que le falta es ser cristiano, ¿cierto? Algunos llegamos a eso. Y hasta tal punto que llegamos a decir que esa persona es mejor que un cristiano. Bueno, ¿a qué se debe esto? Al engaño del pecado otra vez. ¿Pero esa persona está mortificando el pecado? No. Lo que pasa es que esta persona naturalmente tiene un espíritu sereno y tranquilo. Pero hacen eso no porque posean vida espiritual, sino porque han sido siempre así por naturaleza. La mortificación se hará evidente en alguien cuando esta persona luche en aquellas áreas en que sean un problema para él antes. Es decir, cuando esa persona no era generosa y ahora lo es. Ese es el cambio. No que siga siendo lo que antes había sido, sino que cambie lo que no era. Y es ahí donde se ve el cambio de la nueva naturaleza espiritual. Por ejemplo, hay personas que son desprendidas de sus bienes materiales por naturaleza. Siendo impíos así eran generosos, pero les resulta muy complicado desprenderse de su tiempo para escuchar a algún enfermo o visitarlo, ¿cierto? Ellos siempre han sido generosos, pero ellos siempre han luchado con visitar a alguien y hablarles y alientarlo con palabras. Y hermanos, ahí está mostrando que simplemente esa persona no ha sucedido un cambio. ¿Qué es lo que tiene que mortificar? El egoísmo de no estar presente en visitar a aquella persona enferma. O sea, él no está mortificando el pecado, aunque él crea que ha cambiado por ser generoso, pero siempre ha sido generoso, por naturaleza. Así que la mortificación en esta persona no se evidenciará en que le pague los gastos médicos a su prójimo, porque por naturaleza él es así, sino desprendiéndose de su tiempo para consolar, estimular a su prójimo que está enfermo. Eso a él sí le cuesta. A él no le cuesta darle dinero, le cuesta visitarlo. Hay unos hay unos hermanos que por naturaleza les gusta más visitar, pero resulta que en la época naturalmente siempre les ha gustado visitar a las personas, alentarlos, y cuando eran impíos también eran así.
Pero un problema que tenían es que son ávaros, es tacaños y son medidos para ser generosos. Ahora él tendrá que luchar ya no con el tema de visitar, porque siempre ha sido así. El tema es de ser generoso con los necesitados. ¿Sí ves? Es ahí donde se está mortificando el pecado. No es mortificar el pecado en ser lo que siempre hemos sido. Como también podemos encontrar esta misma situación en el sentido contrario. Así que mortificar el pecado no es el mejoramiento de nuestras virtudes naturales. La mortificación comprueba cuando estamos trabajando en nuestras áreas problemáticas que vivíamos anteriormente. Ese es el punto. En cuarto lugar, mortificar el pecado no es la conquista ocasional del pecado. Mortificar el pecado no es la conquista ocasional del pecado. Hermanos, las conquistas continuas sobre el pecado no equivalen a mortificarlo. Hay ocasiones o tiempos en los que una persona que esté luchando con cualquier pecado piense que lo está mortificando, y existen dos ocasiones en que uno puede pensar que está mortificando el pecado. Número uno, una es cuando el pecado surge repentinamente. Un pecado brota y trae el terror a la conciencia y escándalo y temor de la desaprobación divina. Eso puede tener afecto de despertar a la persona del sueño espiritual y por un tiempo llenarse de aborrecimiento hacia el pecado y ponerle en guardia contra él. Por ejemplo, escucha una prédica y dice, yo soy así, estoy en problemas, eso es lo que me va a venir por eso, y comienza esta persona a despertar. Sin embargo, el pecado permanece como no mortificado. Simplemente esta persona se presta alerta. Pero la pregunta, ¿está mortificando el pecado por sentirse alerta y sentir cierto repudio? No. Porque aunque ella ha sentido repudio por ese pecado, todavía lo consiente en su corazón. No está usando los medios de gracia, no utiliza, no ora, no lee la Biblia, no lleva a utilizar todo lo que Dios nos ha provisto para darle muerte a ese pecado. Así que esa persona simplemente ha despertado su conciencia y se ha cargado, pero solamente el pecado sigue ahí sin mortificarlo. Y este pecado es como el enemigo que se ha introducido secretamente en el campamento y ha asesinado a uno de sus capitanes, pero de inmediato los guardias se ponen alerta y buscan en todos los campamentos para encontrar al enemigo, pero el enemigo se esconde a sí mismo mientras que los guardias buscan por todas partes. Así que por un tiempo esta persona estará hurgando en su corazón dónde está ese problema, pero por un tiempo pudiera parecer que el enemigo ha desaparecido. Y esa persona, yo mortifiqué el pecado, porque sus aguas turbias comenzaron a tranquilizarse y a calmarse. Y él dice, mortifiqué el pecado. No, ni siquiera lo ha confesado, ni siquiera ha tenido la intención de hacerse a los medios de gracia, pedir perdón al Señor, leer la Biblia y desarrollar las virtudes, sino que él simplemente, como el pecado se calmó y ese deseo por ese mal se calmó, entonces él descuida esa guardia, pero él está salvo y esperando, el pecado está salvo, escondido, esperando otra oportunidad para hacer lo mismo nuevamente. Imagínense que el corazón son unas cavernas oscuras como unos laberintos, oscuros. Y el pecado siempre va a buscar dónde refugiarse. Hermanos, ¿qué es lo que atraviesa como una luz que penetra el corazón, parte el alma del espíritu? ¿Quién es que hace esto? Cuando permitimos que la palabra penetre en nosotros y la obedecemos y confesamos nuestro pecado y vivimos para el Señor y en obediencia, haciendo lo contrario a ese pecado, es ahí donde comenzamos a mortificar. Pero esa persona piensa que la tranquilidad ya ha mortificado el pecado. Cuidado, el pecado simplemente está escondido, esperando la ocasión para volverse a despertar. La otra ocasión la vemos en un tiempo de juicios providenciales, calamidades o aflicciones. El corazón se preocupa al aliviarse de estas cosas. Eso lo vimos en la pandemia, ¿no? Todo el mundo quería la iglesia. Ojalá abrieran la iglesia y vamos, necesitamos arrepentirnos. Ahora, ¿qué es lo que le turbaba el alma y el corazón? Lo que estaba pasando. Algunos estaban mirando que el vecino moría del COVID y entonces el otro, el próximo puedo ser yo. Y claro, eso agobiaba el alma y los preocupaba. Vamos a buscar al Señor ahora. Pero hermanos, una persona puede creer que tal alivio solo puede obtenerse tratando con su pecado.
entonces se resuelven a abandonarlo. Sin embargo, el pecado es engañoso y estará contento de permanecer quieto por algún tiempo y dar la apariencia de haber sido mortificado, pero en realidad, hermanos, está muy lejos de haber sido mortificado y tarde o temprano saltará otra vez. Ahora, estas personas lo tranquilizaron, es el momento, porque ellos piensan que arrodillándose en la calle, Señor, perdónanos, pero realmente Él no está pidiendo perdón porque le repudia el pecado, sino por las consecuencias del pecado que está viviendo. Él sabe que la pandemia, el COVID, fue un resultado de nuestro pecado, de nuestra maldad. Estamos viviendo esas situaciones aflictivas por nuestros pecados. Pero lo que este hombre le tiene temor, lo que lo turba, son las consecuencias, no el deseo de ser librado del pecado, sino de las consecuencias del pecado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por ejemplo, hay personas que pueden estar aquí, tranquilas, ya no estoy tan preocupado porque me vaya al infierno por estar aquí. Pero usted no está preocupado porque no va a ir al infierno. Usted lo que debe estar preocupado es que su pecado realmente haya sido usted librado del pecado, no del infierno. No es tanto del infierno. No venga aquí simplemente, ya no voy al infierno. No, siéntese aliviado que usted ha sido librado del pecado. Porque hay personas que quieren ser librados del infierno sin ser librados del pecado. Siguen viviendo en desobediencia a los mandamientos de Dios. Siguen viviendo y el hecho que estén aquí piensan, ya somos salvos. No, un momento. Dios no nos salvó en nuestros pecados, sino que nos salvó de los pecados. Y cuando Dios nos salva de los pecados, también nos salva del castigo del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y cualquiera que quiera ser librado del pecado ya no tendrá repercusiones. Pero no es querer ser librados de las consecuencias. Hay un texto, hermanos, en el Salmo 78, 32 al 37. Hay una ilustración excelente de esto, donde el salmista habla de la historia del pueblo de Israel. Y precisamente, cuando les venían aflicciones, ellos comenzaban a pedir perdón al Señor. Señor, perdónanos. El alma se turbó, el corazón se dolió, pero no eran por el pecado, sino por las consecuencias. Dice, versículo 32 de Salmo 78, con todo eso pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces, ¿qué pasaba? Buscaban a Dios. ¿Por qué lo buscaban? Porque nos hiciste morir, hay que buscar entonces al Señor. Entonces se volvían solícitos en su búsqueda suya, en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo, su redentor. ¿Cuándo se acordaban? Solamente en los momentos malos. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Es decir, seguían viviendo en desobediencia. Cuando estas personas se encontraron en problemas, rápidamente se volvieron al Señor. Esto lo hicieron con mucha solicitud y diligencia, pero su pecado no fue mortificado. Por medio de estos y muchos otros caminos, las pobres almas pueden engañarse a sí mismos y pensar que han mortificado sus malos deseos, cuando en realidad sus pecados aún están tan vivos y están en espera de una ocasión oportuna para brotar y enturbiar la paz que ellos supuestamente tienen. Ellos no miraban el pecado de su pecaminosidad y perversidad. Mire, hermanos, ténganlo por seguro que si a una persona, a alguno de ustedes, le pasara algo bien calamitoso y problemático, tanto que usted piensa que ya va a perder la vida, usted comenzaría a buscar al Señor. Ahora, Dios utiliza eso para traerlo a sus pies, pero el problema es que usted lo busque solamente para que lo saque del apuro. ¿Y qué pasa cuando lo sacó del apuro y ya no vea más problemas ni peligro? Se comienzan a alejar otra vez de Dios y cogen de manera indiferente. Y ese es el inconveniente. Ellos lo que estaban huyendo era más bien de las consecuencias del pecado, como la turbación y la aflicción apremiante que les había sobrevenido, y no del pecado en sí mismo. Y esto es lo que hacen muchos hoy. Eso es lo que muchas personas vienen a la iglesia. Ay, Señor, no quiero que nos pase esto. Señor, guárdanos de esto. Por eso vienes al Señor. O sea, pero sigues en desobediencia a los mandamientos del Señor. ¿Simplemente quieres que Dios te libre de los momentos difíciles? Hermanos, un cristiano no vive así. Un cristiano vive en paz y tranquilidad a pesar de que esté viviendo en medio de las aflicciones. Así que mortificar el pecado no es destruirlo completamente ni erradicarlo definitivamente del corazón.
no es tratar de disfrazarlo, cambiarlo por otro, no es la mejora de la naturaleza tranquila y quieta, no es la conquista ocasional del pecado. Entonces la pregunta ahora, entonces, ¿qué es la mortificación? Bueno, es lo que vamos a pasar a definir lo que es la mortificación. ¿Qué es la mortificación? Vamos a dar una explicación bíblica de lo que es la mortificación del pecado. Bueno, hermanos, la mortificación del pecado bíblicamente consiste prácticamente en tres cosas, y creo que esto es bueno para definir lo que bíblicamente se define como mortificación del pecado. Primero, ¿en qué consiste la mortificación del pecado? Consiste en un debilitamiento habitual del pecado remanente. Consiste en un debilitamiento habitual del pecado remanente. O sea, todo cristiano debe tener el hábito de debilitar el pecado, debilitarlo. Ahora, ¿cómo se doma una bestia más fácil? Cuando se debilita. Si la tengo más débil, más fácil será, como dice alguien, amansarla o tener dominio sobre ella. Pero sí, ¿qué pasa si lo alimentamos esa fiera? Será imposible, hermanos, controlarla. Así sucede con el pecado interno en nosotros. La concupiscencia o deseo de la carne es un hábito o disposición depravado que continuamente inclina el corazón al mal. En Génesis 6:5 tenemos la descripción de un corazón no mortificado. Dice, y ese es el corazón de los impíos, dice, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Su hábito continuo era el mal. En cada hombre inconverso hay un corazón no mortificado que está lleno de una gran variedad de deseos impíos, y cada uno de esos deseos clama continuamente por su satisfacción. Es decir, hermanos, todos los que no son creyentes, en el corazón, en su corazón malvado y engañoso y perverso, demandará que sea alimentado con las cosas de la carne. Él pretende, él desea, demanda y ordena a aquella persona que se clava, por favor, dame pecado, dame pecado, dame pecado. Y dame ocasiones para alimentar y coger más fuerza para llevarte a pecar. John Owen lo dice de la siguiente manera: la razón por la que un hombre natural, es decir, caído, no está siempre permanente en la búsqueda de una concupiscencia específica día y noche, es porque tiene muchas a las cuales servir, cada una clamando por ser satisfecha. De ahí que esté involucrado con una gran variedad, pero aún de manera general se inclina hacia la satisfacción de su propio ser. Es decir, que él piensa que autogratificarse o satisfacer el pecado es satisfacerse a él mismo. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que nosotros debemos vivir contentos con lo que tenemos ahora, y nosotros no debemos alimentar la codicia. Pero en el impío eso no se puede dominar, sino que ese hombre se entrega a la codicia y él dice, necesito alimentar la codicia, y esa es la manera que el engaño lo engaña, diciéndole que está feliz si tiene aquellas cosas. Pero en el creyente, aunque el pecado ya no tiene dominio sobre él, aún se encuentra presente en su vida y se encuentra de manera activa con el fin de movernos a cometer lo peor. ¿Se acuerdan lo que dijimos en una enseñanza anterior? Que el pecado sutilmente nos dirá, mira, pero es que estas cositas, cualquiera mira a una mujer, es creación de Dios, ¿por qué no la puedes mirar? Y después dice, ¿por qué no conversas con ella? Tú tienes esposa, pero tú no vas a ser infiel. Ahora, el pecado comienza a rebajar los estándares bíblicos de la ley de Dios y comienza a seducirnos para que el pecado sea, ¿qué? Alimentado y tome fuerzas. Por ejemplo, si usted cede a la primera pretensión que el pecado le demanda, el pecado comienza a tener fuerza, y hay hombres que comienzan a cavilar. Por ejemplo, no codicies una mujer con tus pensamientos, pero comienza a pensar una y vez a esa mujer que miró y que la está codiciando, y comienza a codiciarla y comienza a tener fantasías en ella en la mente, y le da más fantasías, y en la noche y en el día, y el pecado comienza a tomar tanta fuerza que este hombre dice, ya no puedo más, yo tengo que cometer el acto, hasta que ¡pum!, cae. Ahora, ¿cómo no pudo dominar ese deseo? Porque en vez de mortificarlo, lo alimentó. Y cuando esa actividad del pecado en nosotros tiene algún éxito, nosotros, por ser alguna medida nosotros blandos,
en nuestra lucha, esa corrupción se fortalece más en nuestras vidas. Por eso, hermanos, si usted ve que un pecado se está fortaleciendo y usted tiene problemas mire a ver si usted lo está alimentando. Mire a ver, porque hermanos, por ejemplo, nosotros queremos mortificar la murmuración, pero damos oído a aquel que viene y nos dice chismes. Entonces, ¿cómo podemos mortificar la murmuración? Debemos cerrar. Mire, a mí no me venga a contar cosas, basura tengo dentro de mi corazón mucha, para que usted me venga a dejar más. Yo no quiero escuchar ninguna murmuración de nadie. Eso es mortificar el pecado. Pero si usted da oído al chismoso, usted también se hace chismoso y su pecado comienza ¿qué? A fortalecerse. Y hasta que usted no aguante, yo también tengo que contárselo a alguien. Porque el pecado demanda es dame y dame como la sanguijuela, nunca se sacia. Pablo dice en Romanos 13 y 14, dice, nos exhorta a los cristianos, dice, andemos como de día, honestamente, hermanos, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, y note esto, sino vestidos del Señor. Aquí Pablo lo ilustra claramente, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabe? ¿Quieren mortificar el pecado? Debilítenlo. ¿Y cómo lo pueden debilitar? No lo alimenten. No piensen en esto. No le den lugar a lo que sus ojos no deben ver, ni sus oídos deben oír. Simplemente no lo alimenten y el pecado estará débil para poder controlarlo. Y eso se llama dominio propio. ¿Y el dominio propio es un fruto de qué? Del Espíritu Santo. Este deseo, piensa en el pecado con el que usted más lucha, hermanos, en este momento. Es una inclinación habitual, fuerte y arraigada que mueve la voluntad y los afectos hacia un pecado en particular. Y una de las evidencias más grandes de tal deseo pecaminoso es la tendencia de pensar acerca de la manera en que esta concupiscencia pudiera ser gratificada. Y esa concupiscencia, ese deseo de la carne dice, no, por favor, yo demanda que sea alimentado, pero Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne, no proveáis, no alimenten, no permitan que ese pecado sea alimentado, que esos deseos sean alimentados. El pecado insistirá en que sus deseos deben ser cumplidos. Y hermanos, aquí hay algo que el pecado es engañoso. Hay veces usted dice, si yo tuviera esto, sería feliz. Pero los deseos de la carne hablándote a ti, tú piensas que lo necesitas y seas feliz. No, tú no vas a ser feliz. El pecado se es satisfecho cuando te es movido por los deseos e inclinaciones carnales. Hermanos, ¿quién es el hombre fuerte? ¿Quien conquista ciudades o quien conquista el pecado? La Biblia dice, no es el que conquista una ciudad, sino quien conquista el pecado en su corazón y cuando lo debilita. Esos son hombres fuertes. Un hombre fuerte de carácter es aquel que tiene control sobre sus concupiscencias y los deseos, no es el que se deja arrastrar por ellos. Ese es el hombre fuerte, y de esos hombres, esos varones son los que necesitan nuestras familias. Esos varones son los que necesitan la iglesia. Esos varones son los que necesitan una mujer. Y igualmente las mujeres también deben trabajar en su fortaleza en esto. Y hermanos, ahora, y si una estrategia no le funciona al pecado, buscará otra estrategia más efectiva y empezará a decirnos que eso no es tan malo. Luego nos dirá que todo el mundo lo hace, ¿cierto? Usted, por ejemplo, el pastor es como exagerado, eso no es tan malo tampoco. Después luego nos dirá, mire, es que todo el mundo lo hace. Mire, fulanito es cristiano y lo hace. ¿Por qué no lo hace? Pero si no funciona el pecado esto, él sigue con la otra estrategia. Nos dirá que el pastor es un extremista. Es que el pastor es un extremista. El pecado te dirá de eso. Pero el pecado, hermanos, buscará de una forma u otra que sus deseos sean satisfechos. Santiago por eso nos dice que el pecado nos atrae y nos seduce. Y aunque el pecado ya no es nuestro amo, aún trata de conquistar nuestra voluntad. Y este hábito pecaminoso, es decir, la concupiscencia o deseo malo, obra violentamente. ¿Cómo será que Pedro dice que esos deseos batallan contra el alma? Batallan. Como dice en 1 de Pedro 2:11. Y trata de llevar cautiva a la persona a la ley del pecado, como dice Pablo en Romanos 7:23. Es decir, otra vez a tenerlo bajo su dominio reinante. Hermanos, imagínense, bueno, voy a ilustrarlo de esta manera.
El pecado era nuestro rey, pero ya ha sido depuesto de su dominio reinante sobre nosotros. Pero noten que aunque Él ya no tiene dominio sobre nosotros, todavía mora en nosotros. ¿Y qué es lo que intenta el pecado en nosotros? Volver a tener otra vez ese dominio reinante. Y por eso Él demanda que nosotros le obedezcamos en las concupiscencias. Por eso Pablo dice en Romanos 6:12, dice, noten esto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Mira, nos dice a nosotros, mire, ustedes ya no son dominio del pecado, aunque el pecado mora en ustedes, ya no reine el pecado. No dejen que ese antiguo amo los vuelva a someter otra vez a la esclavitud. Así que la mortificación del pecado consiste en debilitar este deseo pecaminoso malo de tal manera que se vuelva cada vez menos violento en sus esfuerzos para provocarnos y tentarnos a pecar. Pero vuelvo a preguntar, ¿cómo se debilita el pecado remanente? No alimentándolo, no satisfaciendo los deseos de la carne, y a esto se le llama, Pablo le llama en Gálatas 5:24, le llama la crucifixión de la carne con sus pasiones y deseos. Ahí entiendo por qué el Señor, cuando hizo la demanda a los que quieran ser sus discípulos, si alguien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Sí, porque negarse a uno mismo, ¿sabe qué es? Negarse a las demandas de la corrupción, del pecado que habita en nosotros, y tome su cruz diariamente y sígame. Ahora, y tomar la cruz, ¿qué significa? Que la carne y sus pasiones los crucificamos. Piensa en un hombre, hermanos, clavado en una cruz. Al principio este hombre luchará, se esforzará y clamará con gran fuerza y poder, pero después de un rato, hermanos, mientras que se desangra, sus esfuerzos se volverán más débiles y sus clamores se tornarán más bajos y roncos. Al principio él gritaba, ahorita escasamente puede hablar con una voz ronca y baja. En una forma semejante, cuando un hombre comienza a llevar a cabo el deber de hacer morir un deseo pecaminoso, hay una violenta lucha. ¿Usted qué pasa cuando coge un animal fuerte y lo trata de dominar? Él intentará zafarse del dominio fuertemente, con violencia. Pero si usted lo hiere, ¿ustedes cuántos han sacrificado una ternera, digámoslo así? Clava el cuchillo, él intentará escaparse de las manos, pero a medida que la sangre sigue vertiendo y saliendo de su cuerpo, él comienza a debilitarse. Así va a ser el pecado. Pero mientras que la fuerza y el poder del deseo pecaminoso se desangra, sus esfuerzos y clamores también se disminuirán. Así que debemos trabajar en esto. Hermanos, tengan en cuenta que el área pecaminosa en la que hemos sido indulgentes necesita de una labor más ardua y dolorosa para ser mortificada. Piense en el área más difícil que a usted le ha resultado y piense usted cómo lo está alimentando o cómo no lo está alimentando. Mortificar el pecado entonces consiste en un debilitamiento habitual, estar dedicado a debilitar el pecado que mora en nosotros. ¿De qué manera? No satisfaciendo los deseos de la carne. Segundo, ¿en qué consiste en segundo lugar la mortificación del pecado? Bueno, consiste en una lucha y contienda continua contra el pecado. Consiste en una lucha y una contienda continua contra el pecado. No solo debemos debilitar el pecado que mora en nosotros, debemos luchar y contender ardientemente contra él. Cuando el pecado es fuerte y vigoroso, el alma no puede hacer mucho progreso espiritual. Hermano, uno no puede crecer en la gracia, no puede crecer en santidad a menos que peleemos continuamente contra el pecado, y este se volverá fuerte y vigoroso y el progreso espiritual será constantemente impedido. Hay tres cosas principales involucradas en la contienda contra el pecado. Primero, debemos conocer a nuestro enemigo y estar decididos a destruirlo por todos los medios posibles. Debemos conocer a nuestro enemigo y estar decididos a destruirlo por todos los medios posibles. Hermanos, el problema es que muchos creyentes, o no sé si son creyentes, no conocen el pecado. Desconocen al enemigo. Hermanos, debemos recordarnos a nosotros mismos de que estamos en un conflicto vigoroso y peligroso, un conflicto que tiene consecuencias serias. Necesitamos estar conscientes de la plaga de nuestro propio corazón. Como decía en Primera de Reyes 8:38, debemos cuidarnos
de pensar en forma ligera acerca de esta plaga, hermanos. El pecado es terrible. Con el pecado no podemos jugar, porque el pecado nos matará y nos arrastrará al infierno. Nos arrastrará lejos de la presencia de Dios. Hay motivos para sospechar que muchos tienen muy poco conocimiento del gran enemigo que llevan consigo en sus propios corazones. De hecho, hermanos, deben saber la pecaminosidad del pecado, pero el que el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios, a los mandamientos de Dios. Cuando no hacemos lo que Dios dice en su palabra, inmediatamente estamos pecando y estamos permitiendo que el pecado nos domine. Eso es lo que les hace estar tan dispuestos a justificarse en sí mismos y a volverse impacientes ante la reprensión y la amonestación. No les gusta que lo reprendan, no percatándose que están en gran peligro. Entonces, lo primero, hermanos, que debemos hacer en nuestra contienda contra el pecado es conocer nuestro enemigo. Por eso es que cuando usted se le descubre, tal vez a muchos el pecado, se enfadan y se airan contra el que predica o contra el que los amonesta, porque realmente les hace ver que tienen que mortificar algo que de pronto ellos aprecian mucho. En segundo lugar, debemos esforzarnos por conocer las estrategias del pecado en contra de nuestras almas. Debemos esforzarnos por conocer las estrategias del pecado con nuestras almas. Hermanos, como decíamos ahora, el pecado tiene miles de estrategias. Debemos esforzarnos por conocer los caminos de nuestro enemigo, sus maquinaciones, sus métodos de guerra que emplea y las ventajas que nuestro enemigo busca, y aún ocasiones cuando sus ataques pueden tener mayor éxito. Entre más conocimiento tengamos de esas cosas, estaremos más preparados para pelear contra el pecado. Por ejemplo, si observamos que nuestro enemigo toma ventaja repetidamente sobre nosotros en alguna situación particular, entonces debemos procurar evitar esa situación. Debemos tratar de usar sabiduría en el espíritu contra las maquinaciones del pecado que mora en nosotros, y de esta manera podemos discernir rápidamente la sutileza de nuestro enemigo y frustrar sus planes malvados contra nosotros. El predicador Charles Spurgeon señaló en su sermón acerca de los pecados de los engaños del pecado, diciendo lo siguiente. Número 1, él decía: el pecado es engañoso en la manera de llegar. Hace preguntas sutiles. Por ejemplo, ¿ha dicho el Señor eso en su palabra? O el engaño puede venir por repugnancia a otro pecado. Aquel que ha malgastado tanto huye de ese pecado y se hace avaro. Por ejemplo, esa persona puede eludir y puede engañarse, hermanos, por la repugnancia de los pecados de los demás, pero no del pecado de él. Y él piensa que está mejor porque no tiene pecados escandalosos como el otro. 2, el pecado es engañoso hasta en los nombres por los que es llamado. Por ejemplo, la codicia, ellos le llaman ser económico. El orgullo es respeto propio. El que se embriagó anoche bebió un poquito. Su amigo que con él lo hizo mismo bebió un poco más de la cuenta. Y su enemigo que hizo lo mismo, ese se embriagó de veras. Es decir, él dice que porque se embriagó con poquito trago, entonces no es embriagarse. El que se embriagó es el que se embriagó con bastante alcohol. Bueno, eso es lo que dice Spurgeon allí, y así nos engañamos nosotros. 3, engaña por los argumentos que utiliza. Esto no importa, es cosa pequeña, mi situación es diferente. Quizás otros no deben hacerlo, pero yo puedo, dice él. El pecado viene con miles de argumentos. Dice, sí, eso son ellos que son de él, pero yo lo puedo hacer y yo no me dejo dominar por eso. Es una manera de disfrazar el pecado. 4, si el pecado tiene muchos argumentos antes de seducir, tiene una cantidad igual o mayor de excusas después. Hay muchas personas que dicen, es que usted sabe, yo no soy perfecto, soy humano, soy una víctima, el demonio me llevó a hacerlo. Así camuflan el pecado. No pude evitarlo, pudiera haberlo hecho peor, dicen ellos hasta a trance, y dice, ay, pero yo hubiera llegado peor a hacer cosas peores, pero no hice lo peor, y entonces se justifican y dicen que no están pecando. 5, el pecado promete mucho pero cumple poco. Hermanos, presenta libertad y da esclavitud, pretende dar mente liberal y desde luego lo que produce es una persona insoportable. Esas personas dicen, bueno, es que yo soy una persona libre de mente y yo no soy tan cerrado como ustedes. Ella se justifica así. 6, engaña por su actitud destructiva. Le dice a uno que no debe pensar en lo que hace. Puede pensar en eso mañana, luego le dice que ya no hay remedio, su caso no tiene esperanza. Es decir, hermanos,
nos engaña de una y múltiples maneras. Como alguien dijo, el mismo pecado te minimiza el pecado antes de cometerlo y luego que te lo maximiza después de cometido. Vuelvo a repetirlo. El mismo pecado te minimiza el pecado antes de cometerlo y luego te lo maximiza después de cometido. ¿No es así, hermanos, como nos engañan? Mire, eso no es nada. Eso es poco, eso todo el mundo lo hace y usted lo comete y después el escándalo en que se levanta. Lo maximiza el mismo pecado que te llevó a minimizarlo. Y en tercer lugar, hermanos, debemos trabajar diariamente usando los medios que Dios ha ordenado para atacar y destruir el pecado. Hermanos, debemos trabajar diariamente usando los medios de gracia que Dios ha ordenado para atacar y destruir el pecado. Hermanos, no debemos permitir que un falso sentido de seguridad nos adormezca. No piense que esté bien, pensando, hermanos, que puesto que nuestros deseos pecaminosos están quietos, usted piensa que su vida no está agitada, todo está tranquilo a su alrededor, usted piensa que ya está bien. Entonces, han de estar muertos. Más bien piensa esto, que los pecados ya están muertos. Más bien debemos golpear y herir estos deseos pecaminosos cada día, como dice Pablo en Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, mientras el alma esté entonces en esta condición, mientras esté así luchando, ciertamente llevará la delantera. El pecado está bajo la espada y está muriendo. Entonces, mortificar el pecado consiste primero en ¿qué? Debilitamiento habitual, estar dedicado a debilitar el pecado que mora en nosotros. Segundo, consiste en una lucha y una contienda contra el pecado. Y tercero y último, para concluir, la mortificación del pecado consiste en un triunfo continuo contra el pecado. Un triunfo continuo contra el pecado. Hermanos, todo creyente tiene la responsabilidad de llevar a muerte el pecado. Cuando hay éxitos frecuentes, cualquier deseo pecaminoso, esto es evidencia que se está mortificando el pecado, cuando hay éxito. Es decir, ahora por éxito queremos decir una victoria sobre el pecado acompañada con la intención de seguir en esa victoria y atacar nuevamente. Es decir, no es solamente, hermanos, decir, Señor, perdóname, siento repugnancia, yo no quiero volver a caer más en esto. Eso es una muestra del éxito contra el pecado. Es no querer reincidir más en eso. Por ejemplo, cuando nuestro corazón detecta los movimientos del pecado, tratando de seducir, tentar, influir la imaginación, entonces, ¿sabe qué hace? Esa persona lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces lo detiene de inmediato exponiéndolo a la ley de Dios y al amor de Cristo, lo sentencia y lo ejecuta. Y cuando se ha derrotado, en alguna ocasión irá al trono de la gracia, pedirá perdón, note eso, confiesa su pecado y redoblará su vigilancia para no volver a caer más en pecado. Esa persona no queda pasiva, sino confiesa y sigue hurgando su corazón para que esas cosas no vuelvan a levantarse. Y si usted está haciendo esto, está mortificando el pecado. Y usted está manifestando que usted es un verdadero creyente. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque solo los verdaderos creyentes tienen esa capacidad. Un impío no quiere ni puede, porque él ama su pecado. Él no quiere mortificar lo que más ama. Para concluir, hermanos, te pregunto en esa mañana, con todo, a la luz de todo lo que hemos visto, hermanos, ¿está usted haciendo un uso fiel y responsable de los medios de gracia públicos y privados que Dios nos ha provisto para nuestra santificación? ¿Usted está haciendo un uso fiel y responsable de estos medios? Porque si no, usted no quiere mortificar el pecado. ¿Y cuáles son esos medios que debemos ser fieles y comprometernos? Dice, el asistir fielmente a los cultos, el estar atento a la predicación de la palabra y ponerla en práctica, el asistir a los cultos de oración los miércoles, el someternos humildemente a la supervisión pastoral. La pregunta, ¿está usted haciendo eso? ¿Se está dedicando usted a leer diariamente la palabra de Dios cuidadosa y reflexivamente? ¿Está apartando un tiempo diario para la oración? ¿Está sometiéndose de corazón a la disciplina de Dios? ¿Está usted huyendo del pecado y vigilando y estando alerta y está usted mortificando los deseos de la carne? Ahora, si usted no vive de esta manera, sino que usted vive conforme a sus deseos y a sus propias metas, sus ambiciones, el apóstol Pablo dice, si vivís
conforme a la carne, ¿sabe qué? Moriréis. Si usted está viviendo haciendo lo que su carne y sus deseos dicen, usted tendrá una muerte eterna. El cielo no es para usted, porque las personas que van para el cielo están mortificando continua y diariamente con el pecado, porque dice Pablo que los que viven según sus propios deseos son hijos de la ira por naturaleza. ¿Y qué es el infierno? El lugar donde la ira de Dios está siendo derramada continuamente. Pablo dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese es el contraste. Y estos vivirán, y se refiere a la vida eterna. Una evidencia de que usted ha adquirido la vida eterna es que usted vive mortificando el pecado, porque Dios lo ha libertado de la esclavitud y del señorío del pecado. Vamos a orar.